Saludos, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, de nuevo con esta cita que tenemos con cierta frecuencia para que conversemos acerca de las cosas, como lo he dicho en otra oportunidad y lo seguiré diciendo, las que nos convienen. Sí, porque es que tratamos cosas que tienen que ver con los asuntos de Dios. Y cada vez que tratamos con estos asuntos, no es que querramos enfatizar el hecho de que somos religiosos, sino que es que nos conviene mirar, estar atento a lo que el Señor quiere decir. Hoy quiero compartir con ustedes, utilizo el material de apoyo, aunque sea de una manera sintetizada, esquematizada, de tal manera que podamos abordar las cosas con el mayor aprovechamiento en el menor tiempo posible. El tema que hoy vamos a tocar tiene que ver con el conocimiento en acción, el aroma de Dios. Esto se parece mucho a lo que conversamos en otra oportunidad, pero aquí vamos a enfatizar o posiblemente le vamos a dar un ángulo de apreciación un tanto diferente. Repito, el conocimiento en acción, el aroma de Dios. El conocimiento es muy importante. En Oseas, en el capítulo 6, versículo 6, me gusta mucho ese pasaje. El Señor nos dice, bueno, yo lo que quiero es misericordia. Sí, y conocimiento de Dios más que holocausto. En esta parte voy a enfatizar acerca de lo que es el conocimiento. El conocimiento que está demandando el Señor de nosotros en esto que le está diciendo a Osea y en esto que reitera el Señor a través de sus discípulos una y otra vez. Es un conocimiento, no es de que nosotros tengamos la letra que hace falta, que es muy importante, que sepamos muchos versículos, que sepamos dónde están los libros, que estemos ubicados geográficamente con relación a los personajes primarios y secundarios que aparecen en la Biblia, que haya una coherencia al hablar. Bueno, todo eso obviamente tiene que ver con el conocimiento de Dios, que debemos tener de Dios. Pero el conocimiento al que es referido este pasaje es al conocimiento de la voluntad de Dios para ponerla en acción. Repito esto, el tipo de conocimiento que Dios quiere que nosotros manifestemos es su voluntad, ser conocida por nosotros, entendida y obedecida, puesta en práctica. Ese es lo que el Señor quiere. Repito, que es bueno que nosotros nos aprendamos los versículos, es de suma importancia, que nos aprendamos los libros, que aprendamos muchas cosas de Dios. Pero eso es lo que Dios va a usar en un momento determinado para que nosotros podamos activarnos. Recuerde que vivimos en un mundo sujeto a leyes. Y si hay leyes, nosotros tenemos que activarlas. Muchos principios eternos, muchas verdades de Dios han sido reveladas por parte de Él. Pero nosotros tenemos que activarlas y creerlas en el tiempo de Dios, para que entonces pueda haber eficacia, eficiencia en la labor que Dios nos ha encomendado. Para tal objetivo, voy a comenzar como me gusta, partiendo del Antiguo Testamento y terminamos en el Nuevo Testamento, porque muchos dicen que el Nuevo Testamento es un comentario del Antiguo Testamento. Sí, en el capítulo 30, los versículos que van del 22 al 38 del libro de Éxodo, Dios le da una ordenanza, le prescribe una serie de actividades que tenían que realizar en torno al tabernáculo y de algunas informaciones claras que debían tener los sacerdotes y especialmente Moisés. Para ello voy a utilizar obviamente la Biblia y dice en el capítulo, repito, 30, versículos 22 al 38, que está hablando acerca del aceite de la unción, el aceite de la unción y el incienso, que muchas veces lo separamos, pero no debería ser separado porque Dios utiliza una palabra aquí que me llamó poderosamente la atención y es la palabra también, también quiero,
ese también es porque van pegaditos las ordenanzas que le dio respecto de cómo construir, cómo hacer el aceite de la Santa Unción que se debía utilizar para untar, para ungir todo el tabernáculo, incluyendo a los sacerdotes. Y le dio unas claras y específicas ordenanzas que dicen de la siguiente manera. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de la canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la santa unción. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así lo consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocaren ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. El Señor fue muy categórico. Dijo además, esta es la palabra que yo estaba utilizando anteriormente, dijo además, esto es para que vaya una al lado de la otra. Toma especies aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. O será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Más categórico no puede ser. Sin embargo, si está escrito aquí para un pueblo que iba saliendo de Egipto, de esclavitud, hacia la tierra prometida, Dios tenía mucho más adelante para ir aclarando en qué consistía esto de los del stack y de todos los componentes del aceite de la Santa Unción y del incienso dentro de las actividades sacerdotales que se desarrollarían en el tabernáculo. Esto a través de todo el desierto, después que recibieron esta información, y el resto de sus vidas, hasta que viniera Jesucristo. A mí esto me ha impactado durante mucho tiempo, porque Dios comienza a mostrar algunas cosas de una manera sencilla, posiblemente con rasgos de rituales, de ceremonias, de fiestas, pero luego vendría la esencia de eso. Esa esencia tenía que ser captada por lo que posteriormente se constituyó como el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Israel le tocó hacer esta parte, pero una vez que vino el Señor Jesucristo, que es tipología de todo el tabernáculo, así como lo es la salvación, porque el tabernáculo es el Salvador y la salvación. Y el Señor le hizo estas ordenanzas y les aclaró en qué consistía la obediencia que ellos iban a tener. Bueno, es para que nosotros hoy nos gocemos en gran manera en el entendimiento de estas cosas.
A mi mente siempre han venido cuatro sustantivos que son de suma importancia. Tienen que ver con la revelación, la iluminación, la visión y la inspiración. Estas cosas tienen que pasar en nosotros, tienen que pasar en nosotros. Y Dios las conjuga de una manera tan especial. Pero es gradual el entendimiento que debemos tener de esto que era preparado para ungir. Yo tengo aquí las notas, inclusive con sus equivalentes. Los elementos de el aceite de la santa unción era mirra, canela, cálamo, la casia y el aceite de olivo. Uno en proporciones que son así. De mirra, 6 kilogramos. De canela aromática, 3 kilogramos. De cálamo aromático, 3 kilogramos. De casia, 6 kilogramos. Y de aceite de oliva, que decían un hin, ese equivale más o menos hoy a 3 litros. Se hacía eso. Y con todo esto, una vez que se fabricaba este aceite de la santa unción, era para untarlo. Se le untaba a toda la mesa, a todo el tabernáculo, todo lo que iba a ser consagrado, apartado, separado para Dios. Por supuesto, y a los sacerdotes también se les ungía, se les untaba. La palabra ungir es untar, se les untaba. Ahora, ya nosotros sabemos que la unción tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ya nosotros sabemos, de acuerdo a lo que inclusive Juan cuando escribe a una de sus cartas, para ser específicos, en el capítulo 1, versículo 2, capítulo 2 de su primera carta, versículo 27, habla de la unción del santo. La unción del santo se refiere a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora ya nosotros no tenemos por qué andar fabricando ningún tipo de aceite de la santa unción, porque el aceite de la santa unción es el Espíritu Santo de Dios que nos ha llenado, nos ha impregnado con su presencia. Pero Dios tenía que comenzar con algo de conocimiento que el pueblo debía tener en cuanto a la manifestación de Dios, en cuanto a su presencia y proyección y lo que Dios quería de ese pueblo, que era que lo proyectaran a él. Por eso es que les dijo que tenían que untar todo el tabernáculo, todos sus utensilios, a los que eran los sacerdotes, y también les dijo que hicieran el incienso, que era pues como un olor donde tenía que ser colocado dentro del tabernáculo. Y allí da la muestra de algunos aspectos, de algunas especies aromáticas, el estacte, la uña aromática, el gálbano aromático y el incienso puro. Esto debería estar dentro del tabernáculo como el incienso, pues va despidiendo olor. ¿Qué pasa con el incienso? Muy fácil. Una vez que nosotros que el hombre había sido untado, entonces estaba como complemento el aroma que despedía aquel incienso, que debía impregnar también las vestimentas. Debía impregnar las vestimentas. Entonces, eh, cualquier sacerdote que salía, ya tenía y entraba en contacto con el resto de los del pueblo. De él emanaba un olor que lo identificaba como sacerdote. Sí, no solamente por sus vestidos, sino también por su fragancia, por el olor que emanaba de él. Esto luego nosotros entendemos que se trataba de darnos por adelantado lo que significaba o lo que significaría el hecho de que el Espíritu Santo de Dios viniera a morar a nuestras vidas en el nuevo pacto. ¿Por qué? Bueno, sencillo. El Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, murió en una cruz,
fue enterrado o puesto pues en una cueva, fue sepultado y al tercer día resucitó. Al resucitar él, ya nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, somos justificados. Nuestros pecados son perdonados en su totalidad. Los que cometimos, los que cometemos y los que estamos por cometer. Y muchos dirán, bueno, entonces esto es fácil. No, fácil no es. Un día vamos a hablar acerca de la santidad de Dios, para que nos demos cuenta que con Dios no se juega. De manera pues que, volviendo al asunto de la unción, la presencia del Espíritu Santo de Dios es precisamente quien nos unge, quien nos capacita para poder proyectar, para poder mostrar la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Y es por esto que desde el principio les decía que esto estaba asociado al conocimiento en acción y que el conocimiento se ajusta más bien a lo que tiene que ver con el aroma que nosotros debemos de pedir. El aroma. En cierta ocasión Pablo habló de esto muy fugazmente, pero lo habló. En una segunda carta de Pablo que escribe a los de Corinto, a su iglesia en Corinto, por cierto, una iglesia que le ocasionó muchas tristezas y muchas presiones. Bueno, me imagino yo que casi todas, pero más específicamente la de Corinto, debido a que se levantó allá un grupo de personas que lo confrontaban y que se portaron hasta de una manera violenta con el mismo Pablo, y que Pablo en toda la carta trata es de defender inclusive su ministerio y de hablarles acerca de lo que tenían que hacer. Y en medio de esa presión a la que él está sometido, cuando está confrontando el problema allá de la iglesia en Corinto, él habla acerca de esto precisamente. Y, y me gusta mucho el hecho de que Pablo, cuando les habla, dice aquí, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, no por haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cuando Pablo está hablando de estas cosas, él está diciendo a los de Corinto, nosotros debemos actuar según la guianza que nos da el Espíritu Santo de Dios. El saber actuar en los momentos difíciles, en los momentos en que se requiere sabiduría, el que como que si fuera Dios mismo quien estuviera tomándonos y hablándonos al oído, haz esto, que es lo que conviene, porque Dios es sabiduría eterna. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Y si ya el Espíritu Santo de Dios que está morando en nuestras vidas y nos ha untado, nosotros fluimos en la unción cuando lo que tenemos por conocimiento de Dios lo hacemos o lo activamos en obras, en hacer exactamente lo que Dios dice, a pesar de que pudiera ser que el entorno tuviera difícil, como que si esas no fueran las palabras que yo tuviera que utilizar o las acciones a seguir. Pero si Dios me dice que esas son las que hable, que si Dios me dice que esas son las con las cuales debo activarme, debo ser obediente. Debo activarme en lo que el Señor dice. Ese es el conocimiento que Dios quiere que nosotros manifestemos. Esa es la fragancia con la que Dios quiere
que nosotros proyectemos el conocimiento que decimos tener de Él. Si nosotros decimos que le amamos y que nosotros somos obedientes, bueno, Pablo les está diciendo, a pesar de la presión a la que han ejercido estos sobre mí y sobre mi ministerio, sobre el trabajo que he estado haciendo en Corinto desde el año 50 aproximadamente, cuando fue fundada la iglesia de Dios en Corinto. Bueno, a mí me toca ahora actuar de esta manera con quienes me han adversado y me han violentado. Y él les dice que tenían que perdonar, que tenían que actuar. Y esto usted lo puede leer como el contexto de lo que acabo de leer para usted, que se encuentra en 2 Corintios capítulo 2, versículos 5, 6, 7 en adelante, todos estos versículos. Eso es lo que el Señor quiere. Y aún más podemos agregar, porque esto es de suma importancia. El olor de su conocimiento es lo que el Señor quiere que nosotros proyectemos por la obediencia a sus lineamientos, a sus directrices, no a las que nosotros pensamos que pudieran ser. Pero esto requiere de mucha comunión, de mucho acercamiento al trono de la gracia, para poder escuchar lo que debemos hacer. Posiblemente en la conseja de otros hermanos pudiera estar la respuesta. ¿Qué es lo que va a pasar con el Espíritu Santo? Que Él va a confirmar que lo que Él está diciendo, ese hermano está proponiendo cómo debo actuar o debo hablar, deba decir, eso viene de parte de Dios. Mis hermanos, esto no es nada fácil, porque en un mundo donde estamos sometidos a presión una y otra vez, todos los días se requiere que nosotros manifestemos el olor de su conocimiento en todas partes. Hay en el libro que también, en la carta, perdón, que Pablo le escribe a los de Éfeso, hay algo parecido por el que el Señor, por el que Pablo ora a Dios que ocurra en nuestras vidas. Y es precisamente en el capítulo 1, los versos 15 en adelante, donde el apóstol Pablo dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la superinmenencia, grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. El Señor está diciendo, bueno, ahora llegó el tiempo ya no de utilizar el cálamo aromático, por si acaso usted esté haciendo planes de ir a buscar el cálamo, el in de aceite de oliva y todo eso. No, ya no es así. Lo que tenemos es que eh, orar y estar apercibidos de que Dios está dispuesto a revelarnos, a abrirnos los ojos, a que tengamos una visión, a iluminarnos, un entendimiento de las cosas, a inspirarnos para que nosotros podamos hablar y actuar de la manera correcta y precisa en un momento determinado. Así se transforma esto en un olor para que la gente entienda. No, mi hermano, mi hermana, cada vez que hablan o actúan, les dan los resultados que se están esperando. ¿Sabe por qué? Porque ellos son obedientes a los lineamientos y planteamientos del Espíritu Santo de Dios que mora en ellos. Debería ser nuestra disposición permanentemente.
En Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 27, el apóstol Juan dice así: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Tenemos que permanecer en Dios. Tenemos que permanecer en la guianza del Espíritu Santo. Tenemos que permanecer en Cristo Jesús, porque los tres siempre van a actuar, pero tenemos que permanecer en él, atento, porque siempre habrá una palabra revelada, siempre habrá iluminación, un entendimiento, siempre habrá una inspiración, siempre habrá una visión de las cosas que vienen de parte de Dios. Esto nosotros debemos estar impregnados de ese conocimiento que viene de parte de Dios para que podamos actuar y entonces se nos diga que somos sabios. Sí, sí. El conocer a Dios es intimar con Dios. Conocer a Dios es acercarse a Él y luego de entender lo que Él quiere que hagamos o hablemos, hace que entonces nosotros podamos obedecer, activarnos y tener los resultados. Esos resultados son sabiduría plena. Y es así como el Pablo está pidiendo a Dios, al Dios Todopoderoso, para que los de Éfeso pudieran participar de esta dinámica, porque esta dinámica es equivalente a aquello que el pueblo de Israel no entendía y que tuvieron que hacer religiosamente en un momento determinado. Buscar el estacte, buscar el cálamo aromático, buscar la canela y buscar el aceite y hacer el aceite de la santa unción. Bueno, eso era lo que ellos tenían que hacer y tenían que obedecer. No busquemos nosotros eso, busquemos nosotros el tener una permanente comunión con Dios, un escudriñar permanente, un buscar diligentemente, estar atento y ante cualquier situación o las situaciones que requieran de nuestra participación, podamos fluir como Dios quiere que fluyamos. Esa dinámica es puesta en las escrituras desde la antigüedad. Y poquito a poco el Señor ha venido descubriendo, detallando, mostrándonos la verdad de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que Él no anda con, cuando le preguntemos, Él no nos va a decir de una manera indecisa, quizá, tal vez, a lo mejor. No, no, así no habla Dios. Así como hablaba Jesús, de cierto te digo, en verdad os digo, el Espíritu Santo de Dios va a ser categórico y está en nosotros para guiarnos a toda la verdad y a toda la justicia, es decir, a todas las acciones que corresponden a un hijo o una hija de Dios. Nos detenemos, mis hermanos, en el comentario. Esperemos que de una manera muy sencilla podamos recibir, meditar y poner en práctica esto que hemos conversado. Esto nos conviene. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Nos ubican como @Vida TV Play, en nuestro canal YouTube como Vida TV Play. Tenemos que darle seguir y activar la campanita para que reciban las notificaciones de cada nuevo programa. Nos pueden ubicar en Spotify como Vida TV Play. Así que ha tocado a fin esta conversación que tenemos y les invito muy cordialmente para que esté atento, tal cual como se lo sugiero en estas palabras. Que el Señor me los bendiga en sumo grado.